Pido a Dios que esté conmigo y me ayude en la grabación de este tema. Hablando acerca de los profetas y de la manera en que Dios usa al ser humano, hombre o mujer, para que sea su mensajero o su profeta, hemos analizado distintos aspectos y ahora en este tema quiero hacer énfasis en el momento en que Dios elige enviar un profeta a las iglesias, al ser humano, al mundo, que los represente a Él. Dios es soberano y en su voluntad Él sabe cuándo va a elegir a una persona como profeta. Por ejemplo, cuando levantó a Noé antes del diluvio como pregonero de justicia, y así a través de todos los tiempos Dios ha elegido en el momento adecuado a alguien a través del cual Él pueda comunicarse con la humanidad. Pero hay una característica que se nota en todo el relato bíblico. Siempre que hay momentos difíciles, siempre en que existen situaciones que tienen que ver con el pueblo de Dios y que el pueblo de Dios necesita una ayuda especial, siempre Dios ha levantado a alguien para que le sirva de profeta. Voy a presentarles algunos ejemplos de esto que estoy diciendo. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, y había llegado el momento en que Dios iba a libertar a este pueblo que estaba de esclavo en Egipto. Dios levantó a un profeta que fue a Moisés. Y Dios usó a Moisés y también usó a Aarón, el hermano de Moisés, para que fuera a enfrentarse con el faraón o el dirigente egipcio para sacar a su pueblo que estaba esclavo en Egipto. Pero, como hemos dicho en temas anteriores, ahora ratificamos que cuando Dios tiene a alguien que Él usa como mensajero o como profeta, también el diablo levanta a otras personas para que se opongan a Dios. En el caso específico de Moisés, cuando se levantó para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto, cuando Moisés y Aarón se presentan ante el faraón y comienzan a hacer las señales que Dios les había dicho que hiciera, allí habían sacerdotes que eran falsos profetas porque ellos aseveraban tener la comunicación con los espíritus, con los muertos, con el más allá. Ellos hacían su obra para confundir a las personas. Es la obra que el diablo siempre hace, tratar de confundir a las personas. Cuando Moisés y Aarón vinieron ante Faraón, por ejemplo, en la primera ocasión que Moisés tiró la vara y se convirtió en serpiente, en culebra, también los sacerdotes hicieron lo mismo. Y sus varas aparentemente se convirtieron en culebras, lo que como la de Moisés era verdadera, porque era Dios el que estaba orando ahí, devoró a las otras varas. Pero lo que quedaba era como que era como un tipo de persona con un poder superior a otra y no le daba gloria a Dios, ni seguía el consejo que Dios señalaba. Así, en los primeros plagas que Dios envía sobre Egipto,
también los falsos profetas hacían lo mismo. Y esa es una constante. Siempre el diablo ha levantado personas que se levanten para tratar de contrarrestar la obra que estaba haciendo con sus verdaderos y fieles representantes. Cuando el pueblo de Israel se dividió en dos partes, en el reino de Israel y el reino de Judá, en la historia está la obra que los profetas hicieron para que el pueblo no se destruyera. La parte que correspondía al reino de Israel fueron llevados por los asirios porque ellos no se entregaron a Dios. Y al no entregarse a Dios, Dios tuvo que abandonarlo. Hay un texto en la Biblia que dice que Efraín es dado a los ídolos, déjalo, porque Dios no obliga a las personas. Las personas son los que deciden estar con Dios o no estar con Dios. Y cuando una persona elige seguir un camino que lo aleja de Dios, recoge la consecuencia de estar lejos de Dios, pero Dios no obliga a esa persona como Dios no obliga a nadie para que lo pueda seguir. Pero a lo que vamos, cuando el pueblo de Judá, que era el pueblo que quedaba en Israel, estaba en pecado, se había rebelado con Dios de una manera grande, y eso se puede leer en la Biblia, en el profeta Isaías, en Jeremías, en Ezequiel. Pues, esta historia está en la Biblia y se puede encontrar. En ese tiempo, Dios levantó como profeta a Jeremías, Dios levantó como profeta a Ezequiel, levantó como profeta en Babilonia a Daniel, y así Dios levantó a algunas personas como profetas para enviar un mensaje a su pueblo para que su pueblo no fuera destruido. Finalmente, Israel fue llevado a cautividad, pero la obra de los profetas prevalecieron, la obra de Dios a través de los profetas prevalecieron. Israel regresó de la cautividad. Cuando el tiempo pasó y llegó el momento que Jesús iba a venir a la tierra, Dios levantó a Juan el Bautista como profeta. Y Cristo mismo vino y era profeta. Y dentro de la iglesia cristiana que se estaba formando, Dios también levantó profetas. Lo que señalamos es que cuando era la necesidad, Dios enviaba un profeta. Y así ha sido a través de todo el tiempo de la historia de la humanidad. Cuando llegamos al tiempo señalado en las escrituras, que tenía una importancia especial porque se cumplía el tiempo de la profecía de los 2300 días, cuando vino el chasco que Guillermo Miller y sus seguidores pensaban que Cristo iba a venir y Cristo no vino, entonces Dios levanta una iglesia. En la profecía bíblica es la iglesia de la Odisea. Pero esa iglesia que Dios levanta lo hace enfrentando la situación difícil que en aquel tiempo había. Era un tiempo que requería también la presencia de un profeta. Y Dios obró llamando a personas para que fueran sus profetas. En ese tiempo, Dios levantó a William Foy como profeta, pero él no aceptó. Después Dios levantó a Hazen Foss y él no aceptó. ¿Por qué no aceptaba? Es una situación entre ellos y Dios, pero los tiempos que se estaban viviendo eran tiempos muy difíciles. Después de que estos hombres no aceptaron el llamado de Dios, Dios llamó a Helena
que en aquel momento era Elena Harmon, después se conoció cuando se casó con Jaime White, se conoció como Elena White. Dios levantó a Elena White, que sí aceptó. Pero vamos un poquito atrás, ¿qué estaba pasando en ese tiempo? ¿Qué situación había? Alrededor de esta fecha de 1844, alrededor de esta fecha, un poquito antes, después, surgieron en la historia de la humanidad y en la historia de Estados Unidos, donde Elena White vivió y donde fue llamada como profeta, surgieron en otros lugares del mundo distintos movimientos que tenían como finalidad confundir a las personas y guiarlas por un camino equivocado. Voy a presentarles. Antes de Elena White, el diablo levantó a dos mujeres como falsas profetisas, que fueron antes que Elena White llegara. Una fue o se llamaba Gemina Wilkinson y la otra se llamaba Ann Lee. Eran profetisas en Estados Unidos. Ann Lee era profetisa en el movimiento que se levantó de los Shakers, unas personas que en su adoración a Dios temblaban, se movían y hacían mucho ruido. Ella fue profeta ahí. Así que antes que llegara el White ya había señaladas profetas. Pero antes que ellas estuvieran, vino un movimiento donde también surgieron otras religiones y otras cosas no religiosas, pero que tienen que ver con esto y otros movimientos de Estados Unidos y también en el mundo. Ya vimos estas falsos profetas que se levantaron como religiones nuevas después de 1844, cuando surge la iglesia adventista. También surge en ese tiempo los testigos de Jehová. También surge en ese tiempo los pentecostales. Surge en ese tiempo los movimientos carismáticos. En ese tiempo José Smith surge como un profeta, según él decía, que se le reveló un tipo de evangelio en unas placas de oro y se levantó con una cosa distinta, y ahí es el surgimiento de los mormones. Pero por la parte espiritista, en ese tiempo se levantó eh, las hermanas Fox, y esas hermanas Fox, con las visiones que ellas tuvieron, con lo que ellos sintieron, fue el inicio de la era del espiritismo eh, moderno, del espiritismo de estos tiempos que ha ido desarrollando a través de los tiempos. Surge en este tiempo también el movimiento, un poquito después, el movimiento comunista con Marx y Engels. Por este tiempo también surge Darwin con sus teorías evolutivas, donde quita a Dios y pone que el ser humano y que la humanidad y que el universo se hacen por selección natural y por una evolución. A partir de ese momento, en la historia de la humanidad, de ese momento, 1844 hasta acá, se han levantado distintas corrientes en el pensamiento humano, a tal manera que los conceptos evolutistas o de la eh, evolución como el origen del hombre y el origen de la vida y el origen del universo ha tenido distintas teorías
pero hasta el momento prevalecen y ya, aunque no está demostrado, señalan como que el origen de todo es la evolución. En ese tiempo difícil y convulso es que Dios levanta un profeta para que su voz sea escuchada y el mensaje de Dios se dé a través de ese profeta. Tiempos muy difíciles, porque el profeta, por ejemplo, cuando iba a entrar en visión, ya habían otros que también entraban en una especie de visión o en una especie de trance. En los movimientos espiritistas surgieron los medios. Después se le llamaron canalizadores, donde los espíritus usaban a la persona para comunicarse con los demás. Y eso traía con confusión. Y en ese, y en ese tiempo que surge de 1844 para acá, Dios llama primero a estos dos hombres que mencioné, William Foy y Hazel Fox, pero ellos no aceptaron. Entonces Dios pone su atención y llama a una mujer débil, enfermiza, que no pudo continuar sus estudios más allá de tercer grado porque sufrió un accidente cuando le dieron una pedrada por la nariz y por poco muere. Dios llama a esa mujer y esa mujer acepta el llamado de Dios y de esa manera Dios levantó a Elena Wall, o sea, Elena White, como su mensajera especial. No voy a decir de ella otra cosa en este video, sino solamente esto. Si usted tiene interés en saber quién es Elena White, aunque yo aquí le voy a decir de otro tema más de ella, estudie, lea algo de lo que ella escribió, busque su vida, su biografía. Hoy en día es muy fácil encontrar estas cosas y usted va a ver la forma maravillosa en que Dios usó esta mujer como su profeta. Pero además de esto, el fruto de ella, del cual venimos hablando de temas anteriores, ha sido un fruto que ha dado como resultado el establecimiento y la consolidación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ella es uno de los pioneros de la Iglesia y ha sido su obra una obra eficaz para levantar este movimiento, esta iglesia, que es una iglesia de alcance mundial. Hasta aquí llegamos con este tema. Compártelo para que otros puedan beneficiarse y de esta misma temática vamos a tratar en la próxima ocasión.